Adán y Eva desobedecieron a Dios. Sus vidas estaban a la deriva. Pasaron de ser inmortales a mortales. Ellos se encontraban desanimados, cansados, porque de lo que estaba todo perfecto se convirtió en imperfecto. Se dieron cuenta que estaban desnudos, que estaban sin esperanza. Ante esta situación, Dios prometió a un hijo, a un salvador de este mundo. Por eso es que a través de la historia, en Abraham, en David, en el mismo Adán, ellos esperaban a un hijo que sería el salvador de este mundo. Pero ninguno de ellos tuvo el privilegio de ver en su hijo al salvador de este mundo, sino que nunca se imaginaron que sería Dios mismo que vendría a esta tierra a salvarnos del pecado. Sería Jesucristo, el libertador y salvador de este mundo. Sean todos bienvenidos al repaso de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 3. Esta lección lleva por título Jesús, el Hijo Prometido. Esta lección vamos a dividirlo en dos partes, en dos secciones. La primera sección vamos a mirar Cristo Jesús, el soberano Hijo de Dios. Y en segundo lugar veremos Cristo Jesús y el inicio de los postreros días. El versículo de memoria de esta semana está en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículos 2 y 3. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este texto bíblico nos habla acerca de Jesús. Pero antes de ver que nos habla de Jesús, pues Hebreos, Pablo nos comenta de que la revelación del Padre es mediante Jesús. El Padre habló a través del tiempo, a través de los profetas. Al comienzo nos habló a Adán y a Eva presencialmente, pero después a través de los profetas. Y después de un largo periodo de tiempo, después de Malaquías, podemos mirar que el Padre habló otra vez, pero esta vez ya no a través de un profeta, sino a través de Jesucristo, su Hijo, que vino a esta tierra y se reveló a nosotros, y Él, a través de Jesús, pudimos conocer el carácter del Padre. Por eso es que podemos decir hoy en día que Jesús está gobernando esta tierra. Él se sentó a la diestra del Padre y Él no solo nos ha creado, sino que Él nos sustenta y Él está guiando nuestra vida. Muy bien, ahora sí, vamos a pasar a la primera sección titulada Cristo Jesús, el soberano Hijo de Dios. El versículo 2 del capítulo 1, nosotros miramos que Dios nos ha hablado mediante su Hijo. Y esto pues en la Biblia nosotros podemos encontrar de que Dios ha hablado a su pueblo a través de los profetas, como ya dije hace un momento, pero además de eso, pues podemos nosotros darnos cuenta de que el cumplimiento de la profecía de Génesis 3:15, cuando Dios en el pasado prometió de que habría una simiente, habría una descendencia, y esa descendencia saldría del linaje de David, y del linaje de David nacería un hijo prometido, que nació en un establo. Ese hijo sería Jesucristo, aquel rey, aquel hombre sin pecado, aquel hombre
que asimismo, desde tener la naturaleza humana, era 100% divino. De esta forma, nosotros podemos ver una realidad muy hermosa en la Biblia. Una realidad de que el Dios, el soberano Dios, el creador del universo, pues vino a esta tierra, se encarnó en Jesucristo. Y ese Dios caminó por la tierra aquí. En este mundo polvoriento, en este mundo de pecado, Él caminó, curó, se acercó a las personas, atendió sus necesidades, hizo muchos milagros, echó fuera demonios. Asimismo, este Jesucristo es el que nos mostró el amor abnegado, el amar aunque nos odien, el perdonar aunque no merezcan nuestro perdón. Él, Jesucristo, nos enseñó a nosotros lo que el Padre es en su interior. Y a través de Jesús hemos conocido un poco más al Padre. De esta forma, nosotros podemos mirar que las enseñanzas del Antiguo Testamento llegaron a cumplirse todas en la persona de Jesús. Todo lo que se vislumbraba en el pasado, todo lo que se creía en el pasado, las profecías que apuntaban al futuro a través del Cordero y todo el símbolo del santuario, pues se cumplieron en la persona de Jesús. Jesucristo lo reveló. Jesucristo fue el cumplimiento de todas las sombras que había en el pasado. Y en Jesús se cumplieron, por supuesto. Hay algunas profecías que faltan cumplirse, pero Jesús fue el cumplimiento de muchas profecías que había en el pasado. Si ahora Adán resucitara y miraría el cumplimiento, cómo es que Jesús murió, él podría sorprenderse. Todos ellos, los patriarcas, esperaban ellos y miraban hacia el futuro con esperanza porque habría un Salvador. Nosotros miramos al pasado con esperanza porque en el pasado vemos la cruz del Calvario, a Jesús muriendo por nosotros. Ahora bien, además de eso, hay que recordar de que Jesucristo tomó nuestro lugar. Él murió la muerte que nosotros deberíamos tener. Jesucristo murió y fue y se sentó a reinar junto al Padre. El Padre quiere eso, lo mismo para nosotros. También quiere que nosotros muramos aquí en esta tierra con esperanza, con Cristo Jesús, y que podamos ir y nos sentemos también juntos con Él para reinar aquí para reinar el mundo entero. Nos sentemos junto al Padre para que en un determinado tiempo nosotros vivamos con Él y ya no seamos los humanos imperfectos, sino seamos el linaje escogido, el real sacerdocio, como también Hebreos menciona. De igual forma, Hebreos capítulo 1, versículo 10, hace mención de que el Hijo es el creador del universo y de la tierra. Es el creador y sustentador de todo lo que se ha creado. Pero al mismo tiempo, nosotros podemos mirar en Hebreos capítulo 2, versículo 10, de que el Padre es el creador del cielo y de la tierra. Entonces podemos mirar en el libro de Hebreos de que tanto al Hijo se le atribuye la creación del cielo y la tierra, y también al Padre se le atribuye la creación del cielo y la tierra. Entonces, un niño podría preguntarse, ¿quién es el que creó el universo entonces? ¿Es el Hijo o es el Padre? ¿A quién se le atribuye la creación? Aquí podríamos entrar en un conflicto. Una pregunta tan sencilla y tan simple de un niño podría complicarnos. Sin embargo, el Antiguo Testamento menciona de que es Dios quien ha creado el cielo y la tierra. Y ante esto nosotros podemos afirmar lo siguiente, que Hebreos está dándonos a entender o está enfatizando la divinidad de Jesús. Está diciendo de que Jesús es Dios. Así que si Jesús creó o que el Padre creó, eso no importa. El creador de todo es Dios. Y podemos nosotros decir o afirmar ahora de que Jesucristo es uno con el Padre. Entonces no hay debate aquí, porque si creó Jesús o el Padre, eso no importa porque los dos son uno solo con el Espíritu Santo también. Entonces la Biblia por eso afirma de que el creador de todo es Dios, el Dios creador de todo lo que existe. Recuerda siempre esto, el Dios, nuestro Dios, no es un Dios como los griegos pensaban o como los de Mesopotamia pensaban,
que era un Dios creador y que abandona su creación. Dios no es así. Jehová nuestro Dios no es así. Él nos ha creado, nos ha moldeado con sus manos, pero además de eso nos sustenta ahora. Está con nosotros, nos cuida, nos guía. Él está caminando con nosotros porque quiere llevarnos hacia la Canaán celestial. Así que nunca te sientas solo, porque es el Dios que te ha creado. Ese mismo Dios está cuidando de tu vida. Ahora, ahí mismo, en esta misma sección, Hebreos capítulo 1, también hace mención de que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Pero, ¿qué significa de que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios? Vamos a ver un poco sobre esto, pero también vamos a ver qué es la gloria de Dios. Este término es un poco complejo y es amplio para estudiar, pero queremos mencionar ahora de que la gloria de Dios es la suma total de la característica de Dios, del ser de Dios, de lo que Dios es, de sus atributos divinos. La gloria es la suma total de todo. Además de eso, pues podemos decir que la gloria de Dios es su carácter, es lo que Dios mismo es. Asimismo, podemos encontrar en la Biblia de que la gloria de Dios es la presencia visible de Cristo. Por eso es cuando en el santuario terrenal la gloria de Dios se mostraba a través de una nube que se ponía en el santuario, y ahí los israelitas podían mirar la gloria de Dios. Además de eso, podemos decir que la gloria de Dios pues es el resplandor de Dios, es el resplandor de Dios. Ahora, entendiendo esto, que la gloria de Dios es todo aquello que ya mencionamos, porque en Jesucristo, ¿por qué es que decimos que en Jesús estaba el reflejo de la gloria de Dios? Porque en Jesucristo habitaba la plenitud de Dios. En Jesucristo, en su interior, en lo que Él era, estaba todo lo que es Dios. Por eso es que el texto bíblico dice que en Jesucristo estaba el reflejo de la gloria de Dios. Muy bien, para terminar con esta sección, con la primera sección, vamos a leer el capítulo 1 de Hebreos, versículo 5. La palabra de Dios menciona lo siguiente: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Ese texto bíblico podría traernos algunas complicaciones, pero no queremos entrar en complicaciones, queremos explicar un poco lo que significa esto. ¿Acaso está queriendo decir que Dios ha engendrado al Señor Jesús? ¿Acaso está queriendo decir que Jesús no es Dios, que ha sido una creación de Dios? Veamos un poco a qué es lo que se refiere la palabra de Dios cuando dice: hoy yo te he engendrado. Pues esta palabra engendrado, al leer en la Biblia, al poder buscar aquí el contexto, el significado, pues podemos darnos cuenta que tiene que ver con la entronización de Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús asciende al cielo, a la diestra del Padre, y Jesucristo es entronizado como Rey, es declarado como Rey de Reyes por el Padre. Y Jesucristo recibe la adoración de los ángeles en el cielo, y Jesucristo comienza a gobernar sobre las naciones de este mundo. Recordemos que el enemigo pues fue el rey de esta tierra cuando hizo pecar a Adán y Eva. Pero cuando Jesús vino y murió y resucitó, pues ahora Él tomó el dominio de esta tierra. Así que, además de eso, nosotros podemos hacer otro ejemplo más de lo que significa esta palabra engendrado. Por ejemplo, cuando Pablo habla a los corintios, podemos mirar nosotros de que Pablo le dice a la iglesia de Corinto: yo les he engendrado a ustedes, pero en ningún momento Pablo está hablando de que Él los ha creado, de que Él es el papá biológico de ellos, sino que Pablo está hablando de que Él es el Padre, pero espiritual, de que Él los ha engendrado espiritualmente, porque Él les había llevado el Evangelio, Él había predicado la palabra de Dios y ellos se habían convertido a la palabra de Dios. Asimismo, cuando Cristo Jesús está mencionando, cuando el Padre está mencionando yo te he engendrado hoy, es porque está haciendo referencia a la entronización de Cristo, está haciendo referencia a que Cristo es el Rey de Reyes, le está dando el gobierno eterno. O sea, Cristo Jesús se está sentando ahí para gobernar junto con el Padre.
de ser el mismo Dios solamente en la persona de Cristo Jesús. Esta afirmación que acabamos de decir en cuanto a la palabra engendrado, podemos sacar 4 afirmaciones. La primera de ellas es que Dios llama hijo a una sola persona. ¿Y quién es esta persona? Es Jesucristo. Número 2, podemos afirmar de que los ángeles adoran a este hijo. ¿Quién era este hijo? Jesús. Y número 3, podemos mirar que el hijo es un rey inmutable, es un rey que no es pasajero, sino es eterno, no cambia nunca. Además es justo, es ungido y además es aquel que ha creado el cielo y la tierra. Número 4, podemos afirmar de que el Hijo reina a la diestra del Padre. Muy bien, pasamos a la segunda sección de este repaso, de este comentario bíblico. Gracias por acompañarme a través de los videos, a través de esta plataforma que estamos compartiendo el estudio de Hebreos. Ahora, esta segunda sección lo hemos titulado Cristo Jesús y el inicio de los postreros días. Ya hemos visto algunos atributos divinos de Jesús. Ahora pues vamos a ver cuándo es que comienzan los postreros días y la importancia de estas palabras, de lo que Jesús hablaba o de lo que los profetas hablaban en el pasado acerca de estos postreros días. Cristo Jesús, cuando vino a esta tierra, Él vino a la tierra como el hijo prometido de Adán, de Abraham y de David. Salió del linaje de ellos. Tuvieron que pasar más de 2000 años para que se cumpliera la promesa de Dios. Y en Jesús se cumplió, porque Jesús calzaba perfectamente con la profecía. Debía ser un ser humano perfecto, sin pecado, que ame a Dios y que sea fiel en todo. Y Jesús se cumplió. Además de eso, pues Jesucristo derrotó al enemigo y gobernó y comenzó a gobernar aquí, en esta tierra. Además de eso, con la encarnación de Cristo Jesús, podemos nosotros decir de que comenzó el tiempo de los postreros días. En el pasado se referían a los postreros días como futuro, como cuando después de mucho tiempo sucedería. Y con Cristo Jesús, con la encarnación de Él, con el nacimiento de Él, comenzó estos postreros días. En Jesús se vio cumplida entonces las profecías que nuestros primeros padres tenían, añoraban, soñaban con ver, pero no lo vieron. Pero después de muchos años Jesucristo se cumplió muchas profecías de eso. Ahora, ¿cuáles son algunas de las profecías que se han cumplido en los postreros días? Por ejemplo, podemos decir que el Padre prometió que resucitaría a sus hijos. Y pues el Padre prometió, además de eso, una nueva creación. Pero antes, el Padre prometió la resurrección y en Jesús se cumplió la resurrección. Jesús resucitó y con Él resucitaron muchas primicias. Y ahí pudimos ver nosotros que la palabra de Dios es real, es verídica. Además de eso, Dios el Padre ha prometido una nueva creación y esa nueva creación Él lo va a hacer cuando Él venga por segunda vez. Además, el Padre ha prometido que establecería su reino final y eso estamos esperando ahora. Queremos que ese reino final se establezca una vez por todas y el pecado se acabe. El Padre también prometió de que exterminaría el pecado. La maldad ya no existiría más en esta tierra. Asimismo, hay algunas promesas, como la que acabo de decir ahora, de que el pecado se va a terminar, que aún no se han cumplido. En Jesús se han cumplido algunas, pero hay promesas que aún no se cumplen, como la terminación del pecado, o como la segunda venida de Cristo, o como pasar de mortal a inmortales, o como cuando Cristo elimine la muerte y nunca más exista la muerte. Eso aún falta cumplirse y eso se va a cumplir en el tiempo del fin. De esta forma podemos mirar dos frases. Una frase es los postreros días y otra es el tiempo del fin. Los postreros días han comenzado con el nacimiento de Cristo Jesús y va hasta la segunda venida de Cristo.
Entonces, ¿estamos viviendo los postreros días? Sí, porque desde Cristo Jesús hasta nuestros días pasaron más de 2000 años y estamos viviendo. Y no sabemos hasta cuánto más viviremos. Pero también hay otra frase, que es el tiempo del fin. El tiempo del fin comenzó el año 1844, con la purificación del santuario, con Daniel capítulo 7, que comenzó en ese tiempo con el juicio investigador, comenzó en el año 1844, y desde 1844 hasta nuestros días estamos viviendo el tiempo del fin. Y no sabemos hasta cuándo más viviremos, pero es en ese tiempo del fin que se va a completar todas las profecías encontradas en este libro maravilloso. Todos esperamos que Jesús vuelva por segunda vez. Todos queremos que ya no exista más dolor. En Cristo Jesús hemos visto todas las promesas cumplidas. Y si aún no vemos todas las promesas cumplidas, es porque aún Jesús no viene por segunda vez. Pero ten por seguro que en Jesús todas las promesas serán realidad. Aquellas promesas de vida, aquellas promesas de libertad, de paz. Recuerda, los hebreos pasaron un momento de desánimo en sus vidas. Dejaron de congregarse y Pablo los exhortó, los animó. De igual forma, en este estudio que hemos visto, Jesucristo, el Hijo prometido, vino para darnos a nosotros, para sacarnos de la oscuridad a una luz, para que nosotros podamos decir, no puede ser posible que nos perdamos, porque en Jesús podemos obtener perdón, podemos obtener a un Salvador, podemos obtener a uno que nos guía, a uno que está con nosotros, que es nuestro Maestro, que está cuidándonos, que nos está llevando. No solamente nos deja ahí, sino que Él nos enseña paso a paso a caminar la vida cristiana, a cómo vencer el pecado y cómo ser salvos. Por eso yo te invito a que aproveches a ese Hijo prometido. Aproveches a Jesús, que Él está buscándote, está llamándote, porque Él quiere cogerte de tu mano y llevarte hacia el cielo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, gracias te damos, porque a través del Hijo prometido, nosotros podemos ser salvos. Te pido, Señor, por eso, que nos ayudes a confiar en tus promesas, a que vivamos, Señor, creyendo en tus promesas y viviendo para ti, que podamos cogernos de la mano del Hijo prometido para que podamos encontrar salvación en ti. Señor, no permitas que el enemigo nos desvíe de tus caminos. Al contrario, Señor, permite que nosotros podamos poner nuestras vidas en tus manos para que tú nos guíes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amigos, llegamos de esta forma al final de este tercer estudio de esta semana y quiero invitarte a que seas parte del canal, seas parte de la comunidad que estamos creando. Es una comunidad de estudio de la Biblia, de la Palabra de Dios, y por eso te invito a que te puedas suscribir aquí debajo, puedas suscribirte y puedas compartir con otros también este estudio que hemos tenido. Que Dios te bendiga.